Continuamos con nuestros programas, con las mesas que desde el 15 de septiembre, creo que fue el 15 de septiembre, 18 de septiembre, por ahí desde hace un mes estamos teniendo los lunes en este espacio. Hemos escuchado distintos puntos de vista, hemos escuchado a los especialistas en aeronáutica, en fin, especialistas en distintas disciplinas, y el común denominador entre ellos es que, con críticas, pero consideran que la opción de Texcoco es superior a la de Santa Lucía, por lo que deben continuarse las obras en Texcoco y olvidar el proyecto de Santa Lucía. Salvo el ingeniero Samaniego, que ha venido que ha venido como consultor, y él forma parte del grupo Riobó, y salvo América del Valle, del Frente en Defensa de los Pueblos, las opiniones que hemos recogido en estas 4 semanas previas han sido mayoritariamente en favor del proyecto de Texcoco. Esta mañana queremos escuchar distintas voces muy críticas desde distintos ángulos, desde distintas disciplinas, el por qué no es un buen proyecto el de Texcoco, y por eso agradecemos la presencia esta mañana aquí de Fernando Córdoba, doctor en Ecología por la UNAM, especialista en los impactos ambientales de megaproyectos. Gracias, Fernando, buenos días. Gracias. Arturo González Cando, de la Sociedad de Vecinos de Tepetitlaxtoc, que también tienes una posición crítica al proyecto de Texcoco. Claro que sí. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, está la doctora María Julieta Lamberti, coordinadora de investigación en Poder, el nombre de la organización. Gracias, doctora, buenos días. Y está Itzan Pineda, maestro en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gracias, Ciro. Comenzamos con usted, bueno. María Julieta Lamberti. ¿Por qué no es un buen proyecto el de Texcoco? Bueno, desde nuestra posición, que nos especializamos en investigar a empresas que violan derechos humanos, y somos especialistas en temas de contrataciones abiertas y compras públicas. Nuestra posición es que el proyecto tiene muchos problemas, sobre todo en temas de irregularidades y falta de transparencia en las contrataciones. De más de 300 contratos que se han otorgado para la construcción del nuevo aeropuerto por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el 90% no fueron vía licitaciones abiertas y concursos públicos, lo cual no cumple, ¿no?, con las... ¿90%? 90% no se concursaron, o sea, fueron vía las otras 3 formas de contratar, que son adjudicación directa, convenios directos o invitación a cuanto menos 3 concursantes. Bueno, lo mismo, más del 50% del total del monto contratado se han entregado a 5 grupos empresariales, lo cual muestra que hay una concentración en pocas manos del total de las obras, y hay un problema grave también en cuanto a la composición del grupo aeroportuario por casos de conflictos de intereses, puertas giratorias y la inexistencia de un control o independencia vertical de este grupo por parte del gobierno. Y frente a eso, ¿qué propondría su organización, la organización Poder? Déjame terminar para después dar paso a eso. Y por último, el grupo aeroportuario ha evitado o ha olvidado hacer la debida diligencia, que es investigar o conocer cuáles han sido los antecedentes de las empresas que contrató en otros proyectos similares al nuevo aeropuerto. Cuando hacemos esta investigación vemos que las empresas que están siendo contratadas, por ejemplo la gerente integradora del proyecto, que es Parsons International, pues no ha cumplido con obras que le encargó el gobierno de Estados Unidos, no ha entregado bien las obras, tiene demandas por casos de conflicto de interés y corrupción en los Estados Unidos, y esta empresa ha sido contratada para hacer. Y ante esto, pues lo que proponemos es revisar toda la obra y las formas de contrataciones de la obra del nuevo aeropuerto, y tener en cuenta, antes de contratar, pues todos los efectos,
no solo, ¿no?, en términos financieros o económicos y el costo que puede tener el nuevo aeropuerto, sino incorporar a este análisis de costo los temas ambientales, sociales y culturales que también está afectando la obra del nuevo aeropuerto. ¿Por qué no Texcoco? Fernando Córdoba, doctor en ecología, especialista en temas de impacto ambiental de megaproyectos. ¿Por qué no Texcoco? En términos ambientales, construir ese aeropuerto en Texcoco es catastrófico. Es decir, es un cambio irreversible que no va a ser compensable y que finalmente nos va a terminar afectando a todos los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Nosotros, nuestros estudios lo que dicen y encontramos es más inundaciones, peor calidad del aire, más bien un aumento en la temperatura y desabasto de agua, ¿no? Esos realmente son los 4 grandes problemas que tenemos en esta ciudad todos los años. ¿Inundaciones? Es inundaciones, aumento de temperatura, aumento de contaminación y desabasto de agua potable, ¿no? Ahora justo la semana pasada, hace unas semanas, el director del sistema de aguas de la Ciudad de México lo que dijo es que ya no está garantizado el abasto de agua potable para la ciudad después de 2019. Es decir, en la situación en la que estamos se acaba el agua, ¿no? Y desde hace 50 años se ha visto que el único lugar suficientemente grande para resolver problemas de fondo en términos de abasto de agua es Texcoco. Son las 10,000 hectáreas. ¿Esto queda amenazado con el aeropuerto? Completamente, porque ya es completamente incompatible la visión de recuperación hídrica de la cuenca como se había planteado desde 70s, 80s, el lago Nabor Carrillo incluso, con una plancha de concreto y no solo el aeropuerto, sino la aerotrópolis y el crecimiento que se espera, digamos, de la zona oriente como consecuencia de que el aeropuerto esté ahí, ¿no? Entonces, para mí estamos cometiendo exactamente los mismos errores que nos tienen ya en una situación muy crítica en temas ambientales. Y yo creo que eso nos tiene que tener una situación de emergencia a todos los que vivimos aquí. Sería un desastre ambiental, ecológico. Completamente. Nosotros lo hemos clasificado como ecocidio, ¿no? La definición de ecocidio es la devastación ambiental de un territorio de tal magnitud que ponen en riesgo la supervivencia de la gente de esa zona. Yo creo que esa es la palabra, así lo debemos de llamar y estamos frente a eso. ¿Por qué no el aeropuerto de Texcoco? Itzam Pineda, maestro en antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué no? Mira, en primer lugar porque viola los derechos colectivos que tienen los pueblos. Estos derechos no obedecen a un capricho o a una postura ideológica. Estos derechos han sido conquistados por los pueblos desde hace décadas y reconocidos en la Constitución mexicana en el 2001. No sé si recordarás la Marcha del Color de la Tierra, cuando vino el EZLN y el CNI. Los pueblos exigieron el reconocimiento de sus derechos culturales y en el artículo 2 el Congreso respondió con una reforma que no fue cabal, que no acaba reconociendo todos los derechos, pero que sí los pone en el radar de los derechos constitucionales en este artículo, y entre estos derechos está el principio de la libre determinación de los pueblos y el derecho a participar en el desarrollo regional de los territorios que vienen ocupando por lo menos desde hace 800 años. Esta apropiación, territorialización que tienen durante centenares de años, les da a estos pueblos, a los pueblos no solamente del Baso, de la zona lacustre, Texcoco y Atenco, sino de todos los pueblos alrededor, pueblos originarios, el derecho a participar en el desarrollo regional. Y es importante decir que en ningún momento por parte de los proyectistas del gobierno, del grupo aeroportuario, hubo un respeto al derecho de la consulta. Los pueblos tienen un amparo indirecto en contra del aeropuerto que está todavía pendiente de sentencia. Y en el cual el juzgado tiene ya 4 documentos que otorgan las evidencias suficientes de que fueron violados estos derechos que existen. Ahora hablamos, ¿no? Ahora entramos en detalle. Claro. Antes de ir a pausa, ¿por qué no Arturo González, Sociedad de Vecinos de Tepetlaxtoc? ¿Por qué no? Porque precisamente, como ya lo dijeron aquí mis compañeros especialistas, este proyecto ya se transformó en un problema de índole social, porque nos están negando un derecho constitucional que es un derecho a un ambiente sano, nos están negando el derecho a un desarrollo dentro de un ambiente socialmente seguro, porque ya hay inseguridad por todo este acarreo de dinero, porque estamos hablando de dinero. ¿No lo había antes de que no lo había. empezaran las obras? ¿No Desafortunadamente
realmente región? no había a tal magnitud. O sea, como la ahorita obra está, trajo no. problemas de inseguridad. Sí, de hecho los problemas de mera obra, seguridad por se lo desataron. pronto. Sí, precisamente porque Sí. todo nace a raíz del megaproyecto del aeropuerto. De hecho, se presenta la manifestación de impacto del aeropuerto, nacen las 4 de Conagua, nace la de Ferrovalle, nace la de el tren. Entonces, todos estos proyectos complementarios son un impacto social bombardeando la región por todos los puntos, tanto en el lago como en las comunidades con las mineras, la cuestión de caminos con el nuevo tren que va a traer 10 mil millones de metros cúbicos diarios de material al nuevo aeropuerto que ya se expande hacia Hidalgo. Mi pregunta a los cuatro es, ya escuchamos el porqué, de manera muy resumida, por supuesto, el porqué desde distintos ángulos. Consideran que es una mala, muy mala y en algunos casos ecocida, ¿no? Opción, el proyecto de Texcoco. ¿Y a cambio de eso qué, Fernando Córdoba? Sí. ¿A cambio de eso qué? Mira, en términos de impacto ambiental. Es que tal parecería que si no se construye el aeropuerto de Texcoco, nos vamos a salvar de una gran cantidad de males y tendremos cielo azul para el futuro. Todas las cambio actividades de esto, humanas ¿qué, Fernando? tienen un impacto ambiental, o sea, eso no está en duda nunca, ¿no? El punto es cuál es la magnitud de ese impacto y si puede ser compensable o no, ¿no? En este caso estamos hablando de un impacto justamente que responde a la ubicación, ¿no? Es decir, tú tienes un aeropuerto sobre una ubicación muy conflictiva en términos constructivos, ¿no? Sí. Eso genera problemas que ya sabemos que no sabemos cuánto cuestan, pero que sí prevemos que va a haber problemas de hundimientos y que el costo va a ser carísimo. Y no solo eso, sino que además construir sobre ese suelo inestable requiere la extracción de grandes cantidades de minerales para rellenar el lago, ¿no? Es decir, la cantidad de minas que se están explotando actualmente en la región responden a esa pésima locación, ¿no? De construcción. Y entonces ese problema de los cerros no solo tiene los impactos ambientales per se de los cerros, de la construcción, sino además todos los problemas sociales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de efectivamente, ¿a qué costo? Pues es a ese costo. O sea, hay que ver cuál es el costo económico, cuál es el costo ambiental y cuál es el costo financiero. O sea, tu planteamiento es no al proyecto del aeropuerto ahí. Lo que se decide en otro lugar se estudiará en otro lugar. Y que se resuelva el tema de la saturación aeroportuaria. Yo no tengo ningún problema en eso. El punto es, Texcoco es la peor ubicación para mí para resolverlo, completamente. Ahora, lo que sabemos, por ejemplo, es que el aeropuerto contempla la desecación del lago Nabor Carrillo. Esto no mucha gente lo sabe, pero el Nabor Carrillo tiene una superficie de 1000 hectáreas. El bosque de Chapultepec con sus 3 secciones son 680 hectáreas. Es decir, tenemos un lago vivo mucho más grande que todo Chapultepec. ¿Y se va a perder? Sí, mira, esta es una foto de 2016 a 2018, la podemos enseñar. Pongo ahí, la de abajo es 2016, ahorita actualmente es 2018. ¿Por qué lo vamos a perder? Porque este es el principal receptor de aves migratorias del centro del país. Entonces, principalmente patos. Un solo pato en una turbina es catastrófico. Si no es Texcoco, ¿qué para ustedes en poder, doctora María Julieta Lambert? Si no es eso, ¿qué? Porque es una pregunta que estamos recibiendo. Muy bien, es el no. Después del no, ¿qué? El sistema aeroportuario metropolitano, ¿no? Esto es poder descentralizar algunos de las operaciones aeroportuarias que están saturando el aeropuerto actual, ¿no? El aeropuerto Benito Juárez, y poder interconectar o relacionar este aeropuerto con lo que se llamó el sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos de Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Puebla. ¿No? Esto podría ayudar, incluso si luego se estudia y se ve que es viable lo que está proponiendo el gobierno electo de ampliar la base de Santa Lucía para también operaciones comerciales. Eso implicaría que el problema de la saturación actual del aeropuerto actual pues puede revisarse y compensarse con el uso de estos aeropuertos. Un ejemplo es el aeropuerto de Toluca. Se invirtió en este aeropuerto, se aumentó la capacidad de recibir casi para 8 millones de pasajeros y actualmente no alcanza a recibir 1 millón de pasajeros al año, ¿no? Toda esa infraestructura está disponible para ser utilizada, pero no se utiliza por distintas decisiones políticas que se tomaron en su momento por la influencia que tienen las aerolíneas, y se está saturando, ¿no?, el aeropuerto actual. Si no es, ¿cuáles? Ya escuchamos de manera resumida, Itzam Pineda, las razones del no. ¿Y el futuro? Yo creo el futuro desde tu punto de vista, desde la antropología. Habría que ampliar
digamos, la antropología no puede estudiar el futuro ni predecir. Lo entendemos, pero sí habría que ampliar un pero poco si habrá el un lente. futuro, si se cancela Texcoco habrá Si nos imaginamos futuro, más bien como la perspectiva histórica de lo que ha ocurrido con la cuenca, con la cuna de la civilización mexicana, además, con la cuna de la identidad del país, a partir de la conquista ha habido en el poder dos enfrentamientos, una fuerza que tiende a la desecación de la laguna, una guerra contra el agua, una guerra contra los pueblos, así lo entendemos desde la antropología, un proceso de colonización, y el aeropuerto y llenar de asfalto esta última huella verde que tenemos en Texcoco significa la culminación de este proceso colonial. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de estos 5 siglos la otra fuerza ha buscado recuperar de alguna manera el sistema hídrico de la ciudad, pero desafortunadamente ha ido ganando la mancha urbana, la falta de planeación, no nada más en la ciudad o en la cuenca, el país completo es víctima de una cadena de errores, en el caso de la cuenca de errores hídricos, que nosotros decimos este momento representa quizá la última oportunidad de hacer las cosas bien por primera vez la para la última cuenca. oportunidad. Así lo vemos también. La misma pregunta para ti, Arturo González Cando. Pues yo creo Y que el futuro, vamos a suponer que el 28 de octubre, si se hace la consulta o lo que vaya a hacer esa consulta, dicen, ya, se acabó Texcoco. ¿Y? Pues yo creo que yo te ¿Qué respondería pasa también con la misma pregunta. ¿Y el costo económico ambiental qué? ¿Y el costo económico social qué? ¿Y el costo económico de la fauna qué? O sea, ellos también van a tener que pagar por un capricho. No se está ¿Te contemplando parece que toda el esta proyecto de cuestión. Texcoco es un capricho? Sí, en realidad es un capricho, porque aquí de hecho lo dice el mismo Colegio de Ingenieros, que el costo de la obra no se incrementó por la falsa afirmación que dicen que fue la inflación, ¿no? Aquí lo dice, y Antonio, que es quien elabora la manifestación de impacto, lo confirma en un debate que tuvimos en Foro TV, que se les incrementa porque presentan un proyecto sin tenerlo definido. Entonces, conforme fue avanzando la obra, les incrementó el costo. Ese es el primer factor de que se haya incrementado la obra. La segunda complicación es que cambia, que el costo pasa de ser de la obra total a tan solo la primera fase de la obra, y estamos hablando de 5 fases. Estamos hablando de que esta fase ya hablaba de 15 millones de metros cúbicos de material para relleno. Ya UMAI les dijo que no, que se llevaron más de 30 millones tan solo para la primera fase, en lo que se llevaron áreas forestales, áreas de conservación, áreas de restauración, áreas de captación de agua, patrimonio intangible y tangible de la humanidad, zonas, sitios arqueológicos, exponiendo especies como el ajolote, como el pato mexicano. El ajolote es algo que nos representa en la iconidad mexicana, y la complicación social es, ahora, si se hace el proyecto del aeropuerto por un capricho, las comunidades y la Ciudad de México vamos a tener que pagar en los costos económicos ambientales, los costos económicos del agua potable. Tan solo para nosotros como Valle hay una deficiencia de 1.535 hectómetros cúbicos, tan solo para nosotros como habitantes. Que seguirán existiendo. Y un dato importante, van a crecer, un dato importante, el sistema Cutzamala está por declinar, está Tú dices por que es por la por pérdida forestal de capricho. los sistemas. María Julieta Lamberti nos dice que es un asunto, pues de alguna manera, de corrupción o de pésimas licitaciones. En realidad de lo que estamos hablando es de captura del Estado, son los intereses económicos los que están influyendo para que se tomen decisiones, y si tú analizas quiénes son los beneficiarios reales o quiénes se van a beneficiar con este proyecto, son los 5, tú y yo, pero en realidad eso no es cierto, quienes están que vamos a tener una mejor opción de aeropuertos, los beneficiarios vamos a ser tú y yo. No, quienes están beneficiando económicamente a costo de que todos los que vivimos en el Valle de México nos quedemos sin agua, son 5 grupos empresariales. Nos estamos quedando, ¿no?, sin agua, sin aeropuerto, Ese también puede ser un sofisma. No, pero es que el problema del agua no nace con la construcción, con el inicio de construcción del aeropuerto. Pero se va a agravar muchísimo. Se va a agravar, eso lo veremos. Pero tampoco dejar la impresión de que
vivimos una situación de abundancia de agua y ahora con el proyecto de Texcoco nos vamos a quedar No, de hecho no sin soy un agua. sistema de abundancia, pero Arturo. se puede crear el sistema de abundancia. Por ejemplo, aquí, ¿qué me confirma el capricho del hub? El mismo colegio de ingenieros les dice en la evaluación del Mitre. Mitre nunca dijo que no al proyecto de Santa Lucía y que tenía que ser en Texcoco. Les dijo claramente que económicamente para su famoso hub que quieren hacer no es rentable Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, que si quisieran no tener la rentabilidad empresarial que quieren con la Aerotrópolis, son viables los otros dos puntos. Fernando, ¿quieres decir algo, Fernando? Sí, Córdoba? en temas de aguas es muy sensible porque efectivamente si uno ve una imagen satelital de la cuenca, el único lugar que no está urbanizado es Texcoco. O sea, es decir, esas 10,000 hectáreas es un terreno suficientemente urbanizar con grande, el completamente, ¿no? Y entonces todos los proyectos de recuperación es de rehidratación del lago, ¿no? Es decir, lo que estamos perdiendo es una potencial solución al problema más importante de esta cuenca, que tenemos que hacer una pausa. Estamos escuchando 4 puntos de vista opuestos al proyecto de Texcoco, 4 jóvenes que se han preparado muy bien, se ve, para el tema, para este programa, y regresamos con una pregunta: ¿y si finalmente gana Texcoco, qué? Bueno, yo creo que... ¿Resignarse y aceptar No, la opinión de la yo mayoría? creo que no. La consulta puede llegar a ser una salida política, una ruta que diseñó el gobierno electo, tiene todo su derecho. Desde el punto de vista legal no está sustentada y tendrá que venir una consulta realmente sustentada, tanto en el artículo 2º como en el convenio 169 Entonces, de la OIT. ¿le estás quitando valor donde, a la consulta sí, del 28 de octubre? Para la historia de los pueblos, para los derechos de los pueblos, una consulta real tendría que tener la participación en todas sus fases, desde la planeación hasta el seguimiento de los pueblos. Ahora, si en la consulta el 28 resulta una Gana cuestión Texcoco. así, gana Texcoco, a los pueblos no les va a quedar de otra que seguir, que seguir luchando en contra del proyecto de Texcoco, porque significa su eliminación como Tanto pueblos. así, Sam, Claro, tanto así. están en peligro. Se ve que digamos, trabajas con mucha seriedad, lo estudias, cómo expones. ¿Tu conclusión es esa? Sí, desde luego. Peligro y no de solo, extinguirse. yo creo que sí, como pueblos, con su cultura, tanto así. sí, lo hemos visto en muchos Vea lo que casos han en las ciudades, resistido el crecimiento los de las pueblos, ciudades, por supuesto, pero el crecimiento de las ciudades en todo el país y este proceso histórico ha traído la eliminación de mucha parte de la cultura y además estamos hablando de la cuna de la civilización mexicana, una de las 5 más importantes a nivel mundial. Ahora, yo creo que es mucho más serio que eso, que digamos, la entrada a un proyecto que yo digo no va a suceder, pero si cometiera el error el gobierno y la necedad los empresarios de imponerlo a sangre, porque no les va a quedar de otra, o sea, va a haber muchos Pero para eso conflictos, se supone que habrá lo una sabemos, consulta, Itzán. no es una adivinanza. Para eso se supone que habrá una consulta. Sí, pero la consulta no está sustentada y a los pueblos de veras les cancela su futuro como pueblos. Digamos, no estamos hablando de genocidios, de muerte, pero yo nada más quería decir el aeropuerto, la imposición del aeropuerto representa la entrada a, digamos, a la postura o a la... digamos, a la andanada de proyectos extractivos, de despojo territorial y de saqueo del país, en términos de hidroeléctricas, autopistas, toda esta infraestructura, todos estos proyectos que se hacen imponiéndose sobre la voluntad de los pueblos en el país, y yo no creo que López Obrador esté dispuesto a representar ese papel López en la Obrador historia del país, llamó en una la historia consulta, política del llamó país. una consulta en donde una de las probabilidades es que se pierda. Y ese es ya veremos cuál va a ser su postura. La postura de los pueblos a mí me parece que es clara y no va a ser nada más la de la zona de Texcoco y Atenco. Si gana en la consulta el proyecto de Texcoco, ¿qué, doctora María Julieta Lamberti, coordinadora de investigación en Poder? Habremos visto que los intereses empresariales y corporativos que desde los años 50 que conformaron el Consejo Mexicano en ese entonces de hombres de negocios se imponen a costa de todo, a costa de la vida, a costa de los derechos humanos, a costa del agua, a costa de lo que quieren los pueblos para su desarrollo, ¿no? Los empresarios y el gobierno de Enrique Peña Nieto no han preguntado qué quieren los pueblos que viven a la orilla del lago de Texcoco para su futuro. Los pueblos para su futuro quieren seguir
siendo pueblos, quieren seguir cultivando la tierra, quieren seguir conservando el ambiente, que lo han hecho muy bien hasta ahora. Entonces, si gana el proyecto de Texcoco, lo que vamos a ver es, como decía Itzam, coincido, el exterminio de la libre determinación y de lo que quieren Exterminio los es una pueblos. palabra muy sí, fuerte, porque no, segunda persona en la mesa es que habla de que exterminio. no van a dejar a los pueblos decidir sobre su futuro, y si tú no puedes decidir sobre tu futuro como pueblo, pues te extingues, ¿no? Te tienes que asimilar o adaptar a lo que te están imponiendo. Claro. Si gana el 28 de octubre Texcoco, Fernando Córdoba, sí, doctor en ecología. Mira, te voy a decir cómo veo yo el proyecto. El aeropuerto yo lo veo como un microcosmos del país. Pero mi pregunta es, si gana Texcoco, pues te la voy a responder, ¿qué? Porque es eso. Sí. O sea, si gana Texcoco, significa que ese microcosmos, ese país en chiquito que tiene sus conflictos de interés, sus asignaciones directas, los mismos apellidos de siempre, ¿no? La privatización de las ganancias a costa de los impactos que se socializan. Es decir, ahí tenemos todo. O sea, es como un país en chiquitito, y el punto es, si efectivamente estamos buscando un cambio de gobierno, un cambio de hacer las cosas distintas, otras alternativas, entonces no hay forma de que Texcoco sea así. Si gana Texcoco, significa que seguimos heredando y que nunca vamos a poder quitarnos estos problemas cuando empecemos a escalar a unas cosas mucho más grandes que ya no son. ¿Puedes repetir esta frase? Si gana Texcoco, es que estamos heredando. Es que estamos heredando justamente la forma de hacer las cosas, y eso para mí es incompatible con un cambio de visión en vamos entre todos a hacer las cosas distintas. Hagamos un proyecto alternativo para la saturación aérea, pero hagamos un proyecto alternativo para la recuperación ambiental de la zona. Es decir, en este punto en el que estamos, o vamos por esos proyectos alternativos en términos de el beneficio de todos nosotros, o heredamos básicamente los mismos problemas y las mismas mañas hasta ahora en continuación. Si gana Texcoco, Arturo González Cando. Sí, yo creo que antes de responderte, te hacemos una invitación para este miércoles 10, es el recorrido a las zonas de afectaciones, a las comunidades, con el grupo de Andrés Manuel López Obrador. Espero nos puedas acompañar y vean en vivo lo que nosotros les hablamos, porque nos faltan no son suficientes las palabras que aquí decimos para que lo vean en vivo, lo vivan con nosotros y lo padezcan con nosotros. Para responder tu pregunta, si gana el proyecto del lago de Texcoco, nosotros vamos a seguir luchando, porque no defendemos ni nos estamos oponiendo a un proyecto, nos estamos oponiendo ahora sí, el término de la vida en las comunidades. No solo de las comunidades de la Ciudad de México, porque nosotros estamos defendiendo la vida, porque la vida es la armonía con tu medio natural. Esa es la diferencia que tenemos en la Ciudad de México con el antiguo Tenochtitlán. Aprendieron que la forma de convivencia perfecta era la armonía con su medio ambiente. Nosotros no lo tenemos. Hace y es una herencia, y de hecho 50 años. Exactamente, y el proyecto del lago de Texcoco no es la cuarta transformación por la que más de 30 millones de mexicanos votaron. Por eso es que llamamos y hacemos el llamado público a esos más de 30 millones de mexicanos que votaron por una cuarta transformación. Esto no es la cuarta transformación, y el proyecto del lago de Texcoco no es el término de más de 70 años de un gobierno corrupto, es la corona del gobierno corrupto que se va después de 70 años. ¿Un aeropuerto? No, es que no estamos hablando de un aeropuerto, se llama un megaproyecto, porque si estuviéramos hablando de un aeropuerto, ya Mitre les dijo que si hablamos de un aeropuerto, no hay tanta inviabilidad de Santa Lucía y la Ciudad de México. Hay inviabilidad económica para su megaproyecto del hub. Entonces, estamos hablando de un megaproyecto, no de un proyecto que va a solucionar la saturación aérea. Bueno. Va a beneficiar a unos y a los mexicanos, pues obviamente no nos va a beneficiar en nada. Únicamente nos va a beneficiar en que sí se va a hacer pública la deuda pública. Pues lo veremos. Bueno, vamos a las conclusiones. Escuchándolos a los cuatro, dudo mucho que hayan votado por mí. Dudo mucho que hayan votado por Anaya. No sé si a alguno de ustedes les resultaba simpático el Bronco. Me parece que no. Quiero pensar, ustedes dirán que el voto secreto, que votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión les merece que Andrés Manuel López Obrador tenga que tomar esta decisión de someter a consulta? Una decisión que se vio claramente en el foro. ¿Cuándo fue el foro? La semana pasada. ¿Hace 12? Miércoles. ¿La pasada? Miércoles pasado. ¿La pasada? Qué rápido. Bueno, ahí se vio claramente que al equipo de López Obrador no le gusta el proyecto de Texcoco y, sin embargo, lo tiene que someter a votación, a una consulta. ¿Qué les dice eso a ustedes? Hablen un poquito de política, Itzam. Sé que son especialistas y vienen a hablar de esos temas. ¿Qué te dice que López Obrador, el equipo de López Obrador, haya tomado el riesgo de someter esto a consulta, cuando él todo el tiempo en su campaña dijo no al aeropuerto de Texcoco? Yo creo que en algunos de los secretarios nombrados para tomar posesión en diciembre, lo que nosotros observamos es
que varios de ellos tienen conocimiento de la situación, de los riesgos, de las implicaciones financieras, sociales, de los daños ecológicos que el proyecto plantea, de la verdad que está detrás de tantas mentiras que ha dicho el grupo aeroportuario, ¿no? Como esto de no secar el lago Navarcarrillo. Pero vamos con López Obrador. Ahora, yo... y la decisión que ha tomado de dejar la toma de decisión, al parecer, en una consulta. Sí, yo no puedo adivinar qué es lo que está pensando él. Yo lo que veo es que hay en él personalmente una decisión de poner esta consulta, de no decir lo que él piensa. Yo creo que a él personalmente como político no le conviene hacerse cargo de tanto gasto que va a implicar este proyecto, porque no va a dejar dinero para muchos otros proyectos sociales que él sí tiene en la mira. Políticamente le va a ser carísima cualquiera de las dos soluciones. Cualquiera de las tres, porque la tercera podría ser dejar en punto muerto, poner pausa, que sería en los hechos cancelar el proyecto de Texcoco. Va a ser carísimo. Sí. Más caro va a ser lo más caro va a ser continuar. Sí, ¿tú crees? En todos los términos, desde cualquier Doctora perspectiva. Lamberti. Sí, totalmente de acuerdo. Lo más caro va a ser continuar porque pues estos son los datos que el Grupo Aeroportuario le dio al gobierno electo, lo que están comentando los compañeros, ¿no? Había una proyección de 169,000 millones de pesos para la fase 1, ya vamos en 285,000 y esto va a seguir creciendo y ya las fuentes de financiamiento del nuevo aeropuerto no alcanzan, ¿no? Entonces la deuda va a tener que financiarse con deuda pública y esto implica recortes en otros rubros del presupuesto que necesita el gobierno electo. ¿Me permiten disentir con ustedes dos? Por más ceros que le pongan a los costos, yo creo que lo caro no va a ser lo económico. Lo más caro va a ser enfrentarse con ustedes. Y creo que lo último que quisiera López Obrador es que su acción inaugural, fundadora de gobierno, sea enfrentarse con ustedes por el proyecto del aeropuerto. Sí. Por eso, yo soy de los que piensan que esta consulta, lo que resulte, no va a ser. Déjame regresar. La decisión de continuar o cancelar el proyecto no se va a dar aparte de esta consulta. Claro. López Obrador no se va a enfrentar con ustedes. Déjame decirte yo cómo lo veo. Mío, ya no sé si me vendí con quién, demás, pero es simplemente un punto de vista. Ves que luego me confundo, ya no sé ni de qué lado estoy. Si regresamos a la metáfora que te decía del microcosmos del país, nosotros no podemos lograr cambios radicales de la imposición de una sola persona, por más que sea el presidente, ¿no? Es decir, si efectivamente vamos a luchar contra el país... una consulta para que no sea decisión de él. Claro, porque la decisión de si transformamos el país o no va a ser de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, la consulta frente al aeropuerto es claro, que entre todos vamos en serio a echar para atrás un proyecto y a dar un cambio o no, ¿no? Y eso se lo está dejando a los ciudadanos en términos políticos. Ahora, lo que yo veo en términos ambientales es que los ciudadanos sí ponemos en la mesa las partes ambientales y sociales, que es lo que siempre se deja de lado si tú dejas la decisión nada más al grupo político o económico. Eso lo hemos visto en todos los megaproyectos de este país en los últimos años, ¿no? Aquí estamos al menos poniendo sobre la mesa y la gente sí se queda sin agua en esta ciudad, la gente sí se inunda, la gente sí tiene contingencias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el momento de decir, a ver, lo que efectivamente nos impacta y lo que sí nos importa, pongámoslo sobre la mesa y en la balanza en la consulta, ¿no? López Obrador no se va a enfrentar con ustedes, Arturo González, no se va a enfrentar con Atenco, no se va a enfrentar con don Ignacio del Valle, no se va a enfrentar con América del Valle. Puede discutir con ustedes, pero no se va a enfrentar con ustedes. López Obrador no hará lo que el gobierno de Fox no pudo hacer. Y creo que lo saben. Sí, no tanto es eso, más bien la decisión pues es una toma, es una decisión que se va a tomar, como claro que en la no historia, es eso. Que eso se dio en la expropiación petrolera cuando dijo Lázaro Cárdenas, ya no, adiós a los extranjeros. Pueblo mexicano, ¿tenemos el poder o no tenemos el poder de decirles no y sobrevivir? Pero y ustedes lo llevó no son el una pueblo consulta. mexicano, ustedes no son el pueblo la mexicano, consulta es el pueblo mexicano. Una serie de comunidades. Yo creo que los 30 millones de mexicanos que votaron por él son el pueblo mexicano, y más los que no votaron por él. Por eso es que la consulta ahora tal vez sea una forma de decir nuevamente al pueblo mexicano, quiero que ratifiquen una vez más que estamos seguros que le vamos a entrar juntos, que le vamos a atacar todos muy numerosas, muy bien organizadas, que tienen muy claros sus objetivos, que creo que trabajan con gran ética, que trabajan con convicción, pero ustedes no son el pueblo de México. El pueblo de México es mucho más. No somos el pueblo de México son sus estudiantes, sus amas de casa, sus trabajadores, sus comerciantes, sus empresarios, todo eso es la sociedad. Entonces, si eso no es el pueblo mexicano, ¿qué será el pueblo
mexicano. Son una parte. Es una diferencia, sí, que no somos el pueblo mexicano y que somos una parte. Yo creo que más bien lo que López Obrador quiere es que el 28, que a pesar de que no sea la forma viable, el pueblo mexicano vuelva a ratificar una vez más lo que el 1 de julio le dijo y lo que el pueblo mexicano ya sabemos y hemos padecido por más de 70 años. Decirle no una vez más a este gobierno que va saliendo, y por eso yo les digo este 28, aunque estemos o no de acuerdo con esa elección, piensen esto, yo prefiero el lago, yo preferiría que mejor se rescaten con los 20,000 millones que necesitan las universidades públicas, yo prefiero que se rescate el campo, yo prefiero hospitales antes que un megaproyecto, no un aeropuerto, sino un megaproyecto que solo va a beneficiar, como siempre, a las mismas empresas particulares que este gobierno favoreció. Y a un montón de usuarios, supuestamente también. Gracias, Arturo. Un minuto de conclusión, por favor, Itzán. Claro, yo creo que la campaña que tienen es está enfocada en hablar de solamente especialistas y grupos interesados. Y esto en realidad nos compete a todos y tenemos que entender que las afectaciones van en círculos concéntricos como anillos de impacto, que el problema no es nada más para las comunidades, que el problema viene para toda la cuenca. Estamos hablando de 40 millones de personas involucradas en lo que es el altiplano central mexicano. Muchas gracias, Itzam. 30 segundos para terminar, María Julieta. Bueno, también creemos que seguir favoreciendo a los intereses de siempre pues no nos va a llevar a cambiar la situación. Creemos que todos tenemos el derecho de decidir y por eso los invitamos a que se pronuncien en este tema, que no es solo un tema de especialistas, nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, pues sí, a decir el 28 yo prefiero el lago. Gracias, María Julieta. Finalmente, Fernando. Sí, lo que yo diría es vamos a la consulta. Para mí este proyecto es un proyecto destinado a fracasar eventualmente, ¿no? Eventualmente nunca vamos a ver despegar un avión de ahí por términos constructivos, financieros, ambientales, sociales, pueblos. O sea, esto ya no va. El punto es, lo podemos darnos cuenta ahorita al 20%, al 80%, al 90% o al 100%, ¿no? Es decir, la ventaja es que ahorita solo ha habido un cambio irreversible en el 1% del terreno. Bueno. Es decir, tenemos la opción de pararlo ahora y entonces sí ve que venga la rehidratación del lago. Gracias, Fernando Córdoba. Gracias, Arturo González Cando. Gracias, María Julieta Lamberti. Gracias, Itzam Pineda. Al contrario. Rapidísimo, gracias. 50 minutos. Suerte en lo que venga. Felicidades por la manera en la que exponen, que defienden sus puntos de vista.